Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Hoy vamos a hacer una sesión muy concentrada en el tema que se programó, que son las pruebas de hermeticidad en las redes de gas exigidos por el reglamento de gases combustibles. Estamos hablando de la resolución 90902. Dice que aquí todo lo hacemos basado en el reglamento, en la normativa, para que ustedes aprendan a hacerlo de la mejor manera, o sea, con la técnica, que es lo importante. Bueno, entonces iniciemos con la sesión de hoy. El tema que vamos a ver es la hermeticidad, que es un tema que es básico para cualquier técnico que trabaje con redes de gas, que trabaje con gases combustibles. El tema de la hermeticidad se vuelve algo impajaritable, o sea, eso es el kinder, la primaria de cualquier instalador, ¿listo? Entonces, lo que vamos a ver hoy, bueno, aquí para que algunas personas que se quieran registrar en nuestra base de datos para que puedan participar en los webinars que nosotros realizamos por parte de Industria Zuncar. Entonces lo pueden hacer aquí, escribir sus datos, también mi número celular y WhatsApp para cualquier asesoría técnica, lo pueden hacer. Mi número es más 57 322 262 6204, el correo me silva@uncar.com, en LinkedIn también como Mauricio Silva. Entonces, siempre estoy abierto a resolver cualquier duda, pregunta, con mucho gusto. Bueno, para el tema de hoy, nos escriben en el chat cualquier consulta y al final abrimos los espacios y resolvemos todas las dudas. Ahí les mandé un saludito, entonces para que practiquen, dejen la timidez y escriban ahí sus notas, sus preguntas, consultas y resolvamos cualquier duda y ustedes salgan aquí unos expertos en las pruebas de hermeticidad, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Em, bueno, dentro de las pruebas de hermeticidad, nosotros tenemos acá lo más importante, o sea, ¿por qué es tan importante la prueba de hermeticidad? Primero, porque es una de las causales de la revisión periódica obligatoria de rechazo. Cuando hay una fuga, que son las causas más comunes en nuestra instalación, cuando nos hacen la revisión periódica obligatoria, ya sea en una instalación residencial, comercial o industrial, pues la fuga es una de las causas primordiales. Por eso tenemos que aprender a evaluar. ¿Cómo evaluar? Les voy a mostrar los cuatro métodos que están incluidos en el reglamento, ¿cierto? Cómo aplicar cada uno de ellos, cuáles son las características, los criterios para aceptación o rechazo que tiene cada uno de estos métodos y cómo lo pueden ustedes aplicar. ¿Cierto? Si alguno me pregunta de pronto, bueno, pero es que en algunos de los métodos se conoce mucho en el medio de que se utilizan unos equipos que se llaman detectores de fuga. Entonces vamos a conocer qué características debe tener ese detector de fuga, ¿cierto? Y si no tenemos un detector de fuga, que es una de las preguntas, digamos, que yo tenía ahí cuando lanzamos esto en las redes también para que invitaran a otras personas, ¿cómo se puede hacer esa prueba? ¿Cierto? ¿Cómo yo puedo determinar si no tengo un detector de fuga o la tubería no está a la vista? Porque aplicar agua jabón es para la tubería que está a la vista, el equipo, los conexiones, todo lo que está a la vista, pero lo que está oculto. ¿Cómo hago yo para verificar si mi instalación es hermética o no? ¿Cierto? Entonces lo vamos a ver aquí el día de hoy. Entonces recuerden, la principal causa de rechazo en las revisiones periódicas obligatorias en las instalaciones son debidos a las fugas. Entonces vamos a verificar cómo cuando realicemos nuestro trabajo podemos realizar una prueba de fuga muy bien hecha para garantizar mi trabajo. Primero que todo está contemplado en el Reglamento Técnico de Instalaciones de Gases Combustibles, ¿cierto? Que es la resolución 90902 de 2013. Allí hay un numeral, el 3.1, que habla de hermeticidad de la instalación y me divide en unas pruebas que yo debo hacer para verificar la hermeticidad. Si es una instalación que está en servicio, ¿cierto? Puedo utilizar dos métodos. O si es una instalación nueva o en servicio, puedo utilizar también otro método. Entonces, esos métodos son los que queremos nosotros ver cada uno de ellos, ¿cierto?
Entonces vamos a tener ahí para la instalación en servicio las pruebas con detector de fugas. Para la instalación en servicio también pruebas con caudalímetro o medidor. O sea, cuando no se tiene un detector de fuga, ¿cómo yo puedo hacer esa prueba? ¿Cuánto tiempo debo tenerla ahí? ¿Cómo hago para determinar si hay cumplimiento o no? Para las instalaciones nuevas, ¿cuáles son las pruebas de presión con aeromanómetro? Y les voy a mostrar un ejemplo, unas fotografías de ejemplos de pruebas de instalaciones nuevas. Y para instalaciones nuevas o en servicio también el agua jabonosa. Recalco también que el agua jabonosa es un elemento de apoyo para todas las anteriores. O sea, yo puedo utilizar el detector de fugas y también utilizar el agua jabonosa, porque, por ejemplo, me ha pasado en trabajo de campo que uno está verificando con el detector de fugas y en la instalación sucede mucho a veces en el centro de medición, que ahorita lo voy a mostrar, y en el centro de medición me está pitando que hay una fuga, pero puede haber una acumulación de gas, mientras que el agua jabonosa me va a indicar cuál es el elemento de todo ese escape de gas que hay ahí, esa acumulación de gas que me está presentando la fuga y me puede ubicar de una manera muy precisa cuál es el elemento que yo debo cambiar o corregir. En este caso cambiar, porque a veces es una instalación, pues debo nuevamente soltar y volver a aplicar sellador y volver a ajustar. Que sucede a veces con Mauricio, qué pena los, te interrumpo, es que estamos viendo tu pantalla negra, entonces no sé si puedas volver a compartir, a ver si... gracias por avisarme. Eh, ok, entonces dejo de compartir, ¿sí? Sí, señor. Ya, volver a empezar. Y que había unas preguntas en el chat. Noches, Bueno, aunque dicen yo la veo bien, no sé sí, no, tal vez era yo. yo lo veo bien, yo lo veo bien. Ay, interrumpimos la Bueno, a mí sí me presentación. aparecía en negro, perdón, pero bueno, Eh, ¿Listo? Ok. ahí, ¿Nos perfecto, de confirman? una. Gracias a las personas que están ahí dándonos un feedback. ¿Nos confirman, por favor? Estoy volviendo a compartir donde iba. Me confirman, Ajá, por yo ahí favor, ya si la está veo, bien. a ver, ahí dicen yo lo veo, Ah, perfecto, listo. Ahí ahí se ve está bien. bien, Sí, 5, listo, listo, listo. perfecto, de una, Sí. continúa. Ok, ok. Sale pasar, tranquila, Camila. Bueno, entonces, era para ver si estaban pendientes. Entonces vamos a iniciar con el tema de, pues, ver cuáles son las pruebas. Bueno, vamos a iniciar primero con eh, las diferentes instalaciones, ¿no? Entonces, en las pruebas de instalaciones, ya sean nuevas o gasificadas, en el mismo reglamento que la resolución 90.902, ahí nos habla de que las edificaciones pueden ser unifamiliares, como lo vemos a la izquierda, una línea individual, ¿cierto? Entonces, un centro de medición y la instalación interna, donde yo internamente puedo tener la estufa, calentador, o puede derivarse, a veces sucede mucho en las casas aquí en Bogotá, donde un solo centro de medición me alimenta 2 pisos. Entonces puede pasar ahí, derivar al segundo piso y alimentar otra estufa y otro calentador. Es muy probable. No pasa nada. Siempre y cuando el regulador y el medidor tengan la capacidad, está diseñado para toda la carga que se le pueda instalar. Eso sería una instalación unifamiliar. Cuando tenemos edificaciones multifamiliares, es como lo vemos acá. Entonces puede haber una línea matriz, ¿cierto? Y las líneas matrices alimentar a varios apartamentos. Entonces puedo yo tener un regulador de primera etapa y luego tener los reguladores asociados o de segunda etapa. Entonces, esas pueden ser líneas, edificaciones multifamiliares. Y la otra son edificaciones comerciales, ¿cierto? Entonces, instalaciones comerciales, donde lo vamos a ver acá, es parecida a una línea matriz con un regulador de primera etapa y luego reguladores de segunda etapa de tipo asociado, de uso interno, que no tienen válvula de alivio, que a veces son mal llamados reguladores sin veteo, pero que son los más utilizados porque son reguladores para uso interno y se utilizan bastante en lo que son instalaciones industriales y sobre todo en instalaciones comerciales. Y comerciales, como lo vemos acá, con los reguladores de tipo OPSO, corte por alta presión para hornos de panadería, los estabilizadores, en el caso del estabilizador de conexión de 1 pulgada, por ejemplo, para estufas industriales, o el estabilizador para conexiones de media para estufas industriales, capacidades de 30 metros, de 10 metros, 40, 50 metros,
con el Rack Pro, que es el regulador más versátil y se utiliza por ser de tipo ajustable para instalaciones comerciales, industriales, en conexiones de media o tres cuartos, con todas las versatilidades que tiene este equipo, que es uno de los más utilizados en instalaciones internas. Entonces, en instalaciones comerciales, multifamiliares o unifamiliares, cualquiera de ellas se pueden realizar estas pruebas de hermeticidad cuando así lo requiera. Uno puede ser cuando se está haciendo la revisión periódica obligatoria, lo vimos en la sesión pasada, es un método, digamos, requerido periódicamente para garantizar la instalación, la seguridad, la generación de monóxido, que haya cero partes por monóxido, etcétera, que sea segura mi instalación. Y para eso pues están los diferentes tipos de instalaciones. Aquí cabe resaltar y hacen la aclaración que en el caso de las líneas matrices cuando son multifamiliares, esta línea matriz eh, debe hacérsele una inspección solo por una vez y en el periodo que corresponda. Entonces, cuando nos van a hacer la instalación, por ejemplo, en un edificio, muchos de los que vimos acá, por ejemplo, tenemos instalaciones multifamiliares, entonces viene una línea matriz y mi apartamento va a tener una instalación parecida a esta. Entonces, allá en cada piso, en la entrada, va a tener el centro de medición y de ahí va a derivar para cada uno de los apartamentos. Puede ser ese el diseño. La línea matriz, o sea, la línea que sube en 5 PSI hacia cada uno de los pisos, esa línea se va a verificar una vez solamente, cuando le corresponda, de acuerdo al diseño, cuando haya entrega, cuando esté la empresa distribuidora de gas programando periódicamente esa revisión. ¿Listo? Ahí en ese caso, cuando hacen la revisión individual o la revisión periódica obligatoria, esa línea matriz no queda cubierta. Bueno, entonces sigamos avanzando. Dentro de los métodos que nos plantea el reglamento, existen 4 métodos. ¿Listo? Uno de los más utilizados es el método utilizando eh, detector de fugas, ¿cierto? Por lo general se utiliza para las instalaciones que ya están en servicio, porque ya tienen gas, ¿cierto? Entonces, ahí el detector, que es un detector de hidrocarburos, lo que hace este equipo, como lo vemos en las diferentes imágenes, lo que hace este equipo es con esta naricita detectar, se va paseando por toda la instalación, donde sea visible, solamente con ella, donde sea visible, que son las terminales, las conexiones, todas las conexiones, donde están las válvulas, los conectores flexibles, los gasodomésticos, etcétera, se va a pasear por toda la instalación y ella me va a hacer a través de una alarma, un pitico o un zumbido, me va a detectar si hay una fuga, generándome una alarma. Entonces, estos aparatos que se llaman detectores de gas, por ejemplo, cuando los estamos utilizando, debemos garantizar, uno, que estén calibrados, ¿sí? Entonces, ellos se deben calibrar periódicamente, porque si yo utilizo un instrumento, cualquiera que sea él, para determinar conformidad, o sea, para saber si una instalación es hermética o no, si es conforme o no es conforme, ese equipo con el cual yo vaya a dar conformidad debe estar calibrado, o sea, debe estar trazado. Si yo soy de un ente certificador, entonces debe estar acreditado en un laboratorio que esté acreditado por el ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ¿cierto? Sea para el detector de fugas o para el manómetro, como lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Cualquiera de los dos. Entonces, utilizando el detector de fugas, me va a permitir, a través de este sensor, ubicar si hay una fuga. ¿Cómo determinar si el defecto es crítico o no? En el criterio que se ha colocado aquí, se ha especificado. La instalación se encuentra en un defecto crítico cuando la concentración de gas medida cerca o dentro de su recorrido a la vista o en gabinete o recintos por los cuales discurre es mayor a 0,0% en volumen. Entonces, cuando se habla en volumen, no estamos hablando de partes por millón, sino de 0,0% en volumen. Eso es lo que está determinado en el reglamento, que a la final viene a ser 0 partes por mil, o sea, no debe haber nada de fugas. Porque obviamente dentro de la vivienda pues se van a generar estas situaciones en las cuales pueden haber fuga. Y eso nos va a permitir determinar si alguno de los elementos que hemos colocado en esta instalación ya ha fallado. Recuerde que cuando se entrega por primera vez, cuando no está en servicio,
me van a hacer una prueba de hermeticidad a mi instalación, ¿cierto? Y después de que ya está en servicio y me la hayan entregado, como ya lo comentamos la vez pasada, ya arrancan esos 5 años, pues a los 5 años van a volver a hacer esa prueba de hermeticidad. O en el caso eventual de que usted detecte, como lo comentamos en la sesión pasada, por ejemplo, un olor a gas. Pues ya tengo mis válvulas cerradas y tengo un olor a gas, ¿cierto? Que es algo muy parecido a lo que hace el detector. Me da olor a gas, puedo llamar a la empresa para que me presten el servicio, me verifiquen dentro de la instalación qué es lo que tiene fuga y pues hacer la solicitud a los técnicos, en este caso los llamarán a ustedes si son técnicos acreditados o certificados para que puedan hacer el cambio de algún elemento dentro de la instalación, como lo pide el reglamento. También lo podemos hacer utilizando el aguajado, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver que es otro de los métodos. Entonces, cuando se utiliza el detector, debe estar en 0 partes por millón. Si ya nos empieza a marcar en porcentaje, ya vamos a generar, a determinar que es un defecto crítico. Y en este caso se debe suspender la instalación hasta tanto no se corrija el defecto. Bien, bueno. Es uno de los más utilizados, ¿cierto? Eh, El tema de cómo se manejan los equipos ya pertenecería, digamos, a otra sesión de pronto ya con una persona experta. Nosotros no comercializamos este tipo de equipos, que sí manejen este tipo de equipos y poder traer de pronto una capacitación de cómo se manejaría. Como hay tanta variedad de equipos, pues tiene que ser muy particular dentro del manual cómo se maneja cada uno de estos equipos. Este que le muestro acá es uno muy sencillo que utilizan muchos técnicos porque pues relativamente estos equipos tienen un costo, pero si uno mira los entes certificadores, tienen unos mucho más sofisticados, tipo por ejemplo Banti, utiliza unos equipos que son mucho más sofisticados, más complejos, que tienen más eh, rangos de aplicaciones para otros tipos de gases. Inclusive hay unos que traen impresión. En la última revisión que me hicieron en uno de los apartamentos, lo colocaron y sacaron ahí, el mismo equipo sacaba una impresión de los datos que me entregaba. Esto simplemente me va a mostrar a través de una pantalla, es cuál es el resultado. Entonces, hay una gran variedad, universo de estos equipos, entonces hay que aprender a detectar. Simplemente es un detector de gas. Hay dos parámetros específicos que se hacen, uno cuando uno lo tara fuera de una zona donde uno sabe que está libre y arranca y luego lo lleva a una zona donde se sospecha la contaminación y ahí le empezará a medir y me va a marcar en esa pantalla cuando hay un nivel mayor al 0% y obviamente ahí voy a determinar si es un defecto crítico y rechazaría la instalación o determinaría que alguno de los elementos me está generando una fuga y procedería a hacer el mantenimiento, el arreglo, el cambio, etcétera. Bueno, el segundo método, cuando se utiliza para la instalación en servicio caudalímetro o medidor. Aquí de una vez dejo el parámetro. Mínimo 12 minutos, en el cual uno se debe fijar en el último tambor del medidor. Entonces aquí les explico un poco el medidor. El medidor te mide en metros cúbicos. Aquí ustedes alcanzan a identificar los metros cúbicos. Desde el punto, todos estos tamborcitos de color negro me va a medir metros cúbicos. Y los tres tambores que tiene a la derecha están midiendo litros o decímetros cúbicos, que es lo mismo. Un decímetro cúbico es lo mismo que un litro. Cada 1000 litros me va a registrar un metro cúbico. Es decir, ya escucharon ahorita la propaganda que se va a hacer ahora la medición en el tema de agua. Ya no lo van a hacer por metros cúbicos, sino por litros. Es para tener una apreciación más exacta y poder, digamos, controlar de cierta manera el consumo. Aquí lo que se va a hacer es, uno se va a fijar en dónde está el medidor. Con las válvulas cerradas de los gasodomésticos, de todos los equipos que tenga instalada internamente, estas válvulas abiertas, las de los equipos son las que van a estar cerradas solamente, estas válvulas abiertas. El regulador debe estar suministrándole presión a toda la instalación, simplemente uno cierra válvulas, no hay consumo, y luego yo voy al centro de medición donde está mi medidor, está el medidor que yo voy a evaluar, y me voy a fijar en esta cintica y en el medidor. Ahí eso se le llama odómetro, el odómetro. Cada uno de esos tamborcitos y el último tamborcito además tiene unas líneas.
tiene más divisiones, ¿cierto? Ese litro está dividido ahí en 100 partecitas, porque cada número tiene 10 divisiones y tiene 10 números. Entonces tiene 100 partecitas. Esas partecitas me permiten identificar que cuando yo cierre todas las válvulas, voy al medidor, verifico o anoto en dónde está el número y en qué rayita está ahí quieto. Y después de los 12 minutos, puedo, por ejemplo, tomar una foto y después de los 12 minutos verificar contra esa foto. Dice mínimo 12, o sea, pueden ser más, digamos 15 minutos, media hora, etcétera. Y en ese lapso de tiempo determinar que mi medidor no ha avanzado. Si mi medidor ha avanzado, se ha determinado que en el centro de medición hay una fuga. Personalmente hice un trabajo un trabajo de campo con una de las empresas distribuidoras aquí en Colombia, el Grupo de Llano, en Villavicencio, donde no podíamos hacer la instalación, la verificación con el detector y en la parte externa nos fuimos al centro de medición y efectivamente pudimos determinar que había un avance del medidor cuando los equipos estaban sin consumo y pudimos determinar que efectivamente había una fuga y obviamente rechazar la instalación. En este caso se determina como un defecto crítico si hay un avance del odómetro y se debe rechazar la instalación. Ahora, ahí simplemente me permite es determinar que la instalación no es hermética, pero como lo comentaba, nos podemos apoyar, ¿cierto? Con el agua jabón. El agua jabón es el elemento que me va a permitir en todos los puntos visibles determinar si alguno de estas uniones tiene fuga. Entonces, ya con este método puedo determinar que hay fuga y si hay fuga, procedería a hacer un seguimiento de la instalación de los elementos visibles, como son las válvulas, los conectores flexibles, las conexiones hacia gaso doméstico y determinar cuál de ellos es el que me está generando la fuga y proceder a hacer el cambio de aquel elemento. Siempre el agua jabón es un elemento de apoyo para cualquiera de los otros métodos que tenemos determinados en la instalación, en el procedimiento. Bien, el tercer método es para instalaciones nuevas, la prueba de presión con aire y manómetro. Entonces, cuando la instalación es nueva, se debe hacer la prueba de hermeticidad dependiendo de cuál es la parte donde yo estoy haciendo la prueba. Entonces, dependiendo de la presión de operación de la tubería, asimismo se verifica cuál es la presión máxima, perdón, mínima de ensayo y cuál es el tiempo durante el cual se debe mantener el ensayo para determinar que ese manómetro no haya perdido presión y así es como se determina si en ese lapso de tiempo hay una pérdida de presión, se determina que no es hermética la instalación. El defecto crítico, eh, digamos que la hermeticidad, que la instalación no es hermética. Entonces aquí se determinan en tres niveles de presión. Cuando la presión es menor a 2 PSI, se deben hacer pruebas mínimo a 5 PSI durante un tiempo mínimo de 15 minutos. Si la instalación tiene una presión entre 2 y 5 PSI, entonces la presión se debe realizar a 30 PSI, como vemos en este caso, por ejemplo, para las líneas matrices en edificaciones multifamiliares, por ejemplo, en edificios de apartamentos y en comercio. Entonces, estas son una de las más utilizadas porque 5 PSI es una de las presiones más utilizadas en primera etapa. Entonces, ahí se debe realizar a 30 PSI durante una hora. Durante ese lapso no debe haber una pérdida de presión. Y por último, cuando la presión está entre 5 PSI y 20 PSI, ¿en qué caso estarían en esta presión? Cuando hablamos ya de instalaciones industriales, ¿cierto? En una instalación industrial sí se permite que la instalación, cuando sean presiones mayores entre 5 y menores a 20 PSI, se pueda llevar la presión al interior de una empresa, ¿cierto? Cuando es de este tipo, la presión de ensayo es de 60 PSI y el tiempo de ensayo es de una hora. Aquí, por ejemplo, ya para estas instalaciones, hasta roscadas, como lo vemos acá en nuestra estación multifamiliar, se permite la instalación roscada, ¿cierto? Hasta 5 PSI y entre 5 y 20 ya la instalación debe ser soldada, ¿cierto? Ya tiene otras condiciones.
aquí es donde en otras capacitaciones yo sugería siempre que se trabajara con presiones hasta máximo 5 PSI, con reguladores de primera etapa de alta capacidad y luego los reguladores de uso interno que les mostré al inicio, porque esto hace que este diseño, trabajando a esta presión, me pueda garantizar una capacidad de flujo estable y que los costos de ese diseño pues se me reduzcan, porque es muy diferente hacer una instalación roscada, son productos estándar que uno consigue en el mercado, a hacer una instalación que ya tiene que ser soldada, entonces ya tiene que ser un soldado certificado, la tubería va a ser más costosa, todo se me va a subir y obviamente pues los costos van a ser mucho más altos en mi proyecto y puede que yo pase de ser no competitivo y que pierda un contrato por de pronto trabajar a una presión que esté a mayor. Yo podría realizarlo a una presión de 5 PSI. Para eso debo conocer cuáles son todo ese tipo de reguladores que hay para estas presiones que se han desarrollado y que me pueden entregar capacidades de flujo más altas, manteniéndome una presión mucho más estable, o sea, con una precisión de un AC10 o AC5, como lo tenemos en muchas de las referencias de nuestro portafolio, y lograr reducción de costos en mis diseños. Entonces, aquí estarían las diferentes presiones, menor a 2, entre 2 y 5 y entre 5 y 20. ¿Cuáles son las presiones de ensayo? 5, mínimo 5, 30 o 60 PSI y cuál es el tiempo con el cual deben durar 15 minutos o una hora y una hora. ¿Listo? Aquí les traigo unos ejemplos de estos ejercicios que hemos realizado en trabajo de campo. Aquí se ve cómo la instalación de la línea matriz, lo que sería la primera etapa, cómo se hizo la verificación a toda la instalación del edificio. Entonces se le suministra presión. Este es un accesorio que se conecta a esa línea matriz, ¿cierto? Acá tiene una llave de paso y tiene una terminal para poder conectar a través de una manguera, una bomba neumática o si utilizan un compresor, porque esta es una instalación larga y eso no es tan fácil hacerlo con una bomba. Ahorita les voy a mostrar en un video cuando se hizo este ejercicio, pero efectivamente, si el edificio, un edificio de 20 pisos, llenar esa línea matriz o presurizarla, cuesta bastante trabajo y nos turnábamos entre todos para darle bombas a esa instalación y poderle colaborar al técnico porque no es fácil. Entonces, ahí es donde ellos deben mejorar sus procedimientos y pueden utilizar un compresor para hacerlo de una manera más efectiva. Durante ese lapso, lo que se verifica es que no haya una caída de presión. Si hay una caída de presión, se determina que no hay hermeticidad y debes verificar con agua jabón la instalación para determinar si todo el sistema es hermético. Como acá donde se hace la instalación, por ejemplo, acá, si se dan cuenta, se le ha aplicado agua jabón para poder determinar si, por ejemplo, en la conexión que se hace en ese momento es hermética. Una vez se verifica, se procede a conectar, como lo vamos a ver aquí, eh, se procede a conectar la bomba, ¿cierto? Para poder presurizar. Aquí es donde conecto la bomba, aquí lo vemos, esta bomba de bicicleta, para que ustedes vean ahí, tal cual. Es ahí darle bomba, hasta que ya alcance la presión, luego cierran la válvula y esperan que empiece a transcurrir una hora y poder determinar si hay conformidad o no, o sea, si la instalación es hermética o no es hermética. ¿Listo? Entonces, esto entraría dentro de los elementos que ustedes deben utilizar como herramientas de trabajo para poder hacer las pruebas de hermeticidad en una instalación nueva. Bueno, voy mirando acá. Curso excelente, bueno, sería presencial y práctica en cambio de las aulas. Bueno, esto es como una sugerencia para el constructor. Sí, a veces se hacen unas capacitaciones presenciales, ¿sí? En el caso nuestro es difícil porque pues no tenemos una instalación de gas, ¿cierto? Para poder hacer la simulación de todo lo que se debe hacer cuando se instala, por ejemplo, un regulador o cuando a veces uno tiene que realizar otras pruebas más específicas de funcionamiento, entonces se deben hacer es con gas. Y pues en una práctica no podemos utilizar gas o no podemos acceder a una instalación que nos permitan eso. Bueno, el líquido en el visor del manómetro, el líquido en el visor del manómetro. Ah, muy bueno.
Gracias por la pregunta, señor Germán Alexander. Claro que sí. Entonces, me devuelvo para mostrarle aquí qué es lo que se veía acá en el líquido. Entonces, existen dos tipos de manómetros analógicos. Para hacer la prueba de hermeticidad se puede utilizar o manómetros analógicos. Un manómetro analógico son los que estamos viendo acá, donde hay un elemento interno dentro del manómetro que se llama un tubo Bourdon. Es un tubo en forma de C que se puede ser fabricado en acero inoxidable, como en este caso, o también en cobre, y que cuando la presión ingresa dentro del tubo, pues él se va a tratar de enderezar. Y ese movimiento de flexión o elástico que tiene ese tubo Bourdon, que cuando uno lo sopla intenta enderezarse, se transmite a un mecanismo y se traduce a un movimiento en una aguja que se muestra en un display traducido a una presión. Los manómetros, aprovecho también para explicar ese tema, los manómetros pueden venir en dos escalas, ¿cierto? Aquí internamente se alcanza a ver que dice bares, sí, perdón, PSI en rojo, está marcando 30 PSI, y en la parte externa está en bares, en negro. Entonces me está marcando ahí 2 punto algo bares, casi 30 PSI. En los manómetros analógicos se debe mirar siempre de frente para la lectura, por eso aquí hay una mala percepción porque la fotografía fue tomada inclinada. Ese líquido que se ve internamente es de un manómetro húmedo o un manómetro con glicerina. Es similar al manómetro seco, se llama la otra opción, seco. Los manómetros con glicerina, que es eso que se ve ahí, se utilizan cuando yo voy a hacer una medición de un equipo que me genere vibración. La glicerina va a amortiguar la vibración que se está generando en ese proceso, por ejemplo, cuando es un motor, un compresor, algún elemento que me esté generando vibración y también me va a permitir lubricar las piezas internas porque es un eje dentado y una parte de una palanca también dentada para que transmita el movimiento del tubo burdón cuando le ingresa la presión. Ese movimiento se traduce en piñón y ese piñón mueve la espada o la aguja y lo que se hace es mostrarme la señal. Entonces, ese mecanismo, ese piñón también se lubrica mediante la glicerina. Tiene esas ventajas, pero también tiene unas desventajas. Y es que, por ejemplo, hay algunos manómetros que cuando son en glicerina vienen sellados. Si un manómetro viene sellado, ¿sí? Ya sellado en acero inoxidable, ya no tengo la posibilidad de poder realizar ajuste o calibración en él. Si se me descalibra, ya tengo que darlo de baja. Ahora, en el manómetro seco para este proceso se podría realizar con un manómetro seco porque esto no es un proceso que esté sometido a vibración. Aquí porque lo han decidido utilizar, pero eso ya es a criterio de cada quien. Los dos manómetros pueden ser utilizados para las pruebas de hermeticidad, sea seco o sea con glicerina. O también manómetros digitales, ¿cierto? El manómetro digital es un manómetro que tiene una precisión mayor, que no es ni seco ni húmedo, se puede conectar aquí a la prueba, yo lo puedo mantener ahí durante el tiempo que lo requiera. Puede venir también en unos rangos muy similares a los de los manómetros analógicos. Tiene mucha variedad de escalas, o sea, si esta tiene dos escalas, un manómetro digital puede tener 10 escalas diferentes, ilumina la pantalla, puede registrar datos, pueden quedar grabados, tiene máximos, mínimos, puede sacar promedios. Bueno, tiene muchas versatilidades y siempre es un instrumento que te va a diferenciar de estos otros instrumentos y hace que tu trabajo se vaya a ver mucho más profesional. Yo recomiendo personalmente que utilicen manómetros digitales porque pueden abarcar diferentes rangos. Por ejemplo, si van a medir baja presión, van a utilizar un manómetro de 0 a 60 milibares para medir entre 15 a 20, 25, 30 milibares. Pero si ya van a medir 2 PSI o 5 PSI, tendrán que utilizar otro manómetro analógico. Mientras que si utilizan un manómetro digital, como los que tenemos en el portafolio, ustedes pueden con un solo manómetro, una sola calibración, en vez de tener dos o tres, que tenga que tener tres calibraciones, que eso te va a costar mucho más, poder tener uno, garantizar una muy buena calidad de medición en un equipo más versátil
que no se me vaya a dañar por sobrepresiones, porque va a abarcar diferentes rangos hasta presiones más altas, y de esa manera hacer mi trabajo mucho más profesional. Entonces, más otra ventaja muy importante, cuando yo utilizo un manómetro analógico y el mismo reglamento lo especifica en el procedimiento, los manómetros solamente se recomiendan utilizar entre el 25 y el 75% de su rango. O sea, ¿qué es lo que hace usted? Divide el rango en cuatro. Aquí dice 60 PSI, entonces, desde 15 30 hasta 45 es lo ideal. Por fuera de ese rango, por encima de 45 y por debajo de 15 PSI, no es recomendable un manómetro analógico. Entonces, esta es otra debilidad que tienen los manómetros analógicos y por eso es recomendable utilizar manómetros digitales. Dentro de nuestro portafolio tenemos un manómetro digital ideal para los técnicos, el manómetro de 0 a 29 PSI. Le sirve para medir primera etapa, 15, como lo veíamos en la instalación industrial, 20 PSI para hacer pruebas de hermeticidad a 30 PSI, para hacer las pruebas de hermeticidad a 5 PSI y para hacer las pruebas de condiciones dinámicas y estáticas a baja presión, porque te puede medir de 0 a 2000 milibares, te puedes medir 16, 23, 35, 28 milibares, etcétera. Lo recomiendo para que ustedes vayan subiendo su nivel tecnológico y siendo mucho más profesionales. Bueno, entonces, para la pregunta que me hicieron, espero que haya quedado aclarado, esto me está indicando que es un manómetro con glicerina. Ahora, ¿qué otro elemento también tiene deficiente el manómetro con glicerina? Que algunos manómetros tienen un tapón en la parte superior, tienen un taponcito, ¿cierto? Ella se debe cortar cuando yo empiezo a hacer la medición para que se estabilice con la presión atmosférica. Si ese taponcito se corta, como algunas referencias lo tienen, y después usted va a transportar el manómetro, se le va a regar la glicerina. Es susceptible de que se le pueda regar. Entonces, nosotros manejamos también en el portafolio unos manómetros con glicerina que tienen en la parte superior una válvula para poder abrir y cerrar. Cuando usted va a hacer la medición, abre el manómetro para que se estabilice con la presión atmosférica y pueda hacer una medición correcta. Y cuando termine de hacer la medición y lo va a transportar, cierra la válvula para evitar que se le riegue la glicerina. Entonces, lo tenemos en el portafolio también de 0 a 60, por lo menos disponible de 0 a 60 PSI, como lo utilizan acá, pero con la ventaja de que está fabricado bajo la norma EN837, es de la marca Instrument, está dentro de nuestro portafolio y tiene esa válvula para poder permitir el paso o cortar el paso de gas. Que a propósito, creo que es un elemento que sería importante que lo pudiéramos incorporar dentro de la línea de productos que está manejando el constructor, porque es un elemento de trabajo. Sirve para medir presión de aire, de gas, agua, etcétera. ¿Listo? Espero que haya quedado resuelta su consulta, señor Alexander. Bueno, la glicerina también se usa para zonas húmedas. Para zonas húmedas. Sí, no hay ningún problema. La parte interna es la que va a absorber y en este caso es de acero inoxidable, no vas a tener ningún problema. Por ejemplo, si quieres medir presión de agua o algún otro elemento, el manómetro le va a servir. Tiene salidas para PLC, ejemplo, los digitales. ¿En constructor lo venden? No, no lo venden en constructor. Tenemos en el portafolio nuestro. Se puede conectar al computador. El nuestro, el digital, se puede conectar al computador y usted puede generar ahí un archivo plano, puede parametrizar cada cuántos segundos haga toma de presión, generar un archivo plano, generar una curva. Lo pueden ver también en nuestro canal de YouTube. Ahí les puedo explicar un poco sobre el manómetro digital, cómo funciona. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que haya quedado resueltas sus preguntas. Listo. Bueno, recuerden, gracias, señor, por hacer las preguntas, señor Germán y también el señor Jorge Eliezer Ochoa. Claro que sí. Eso es lo bueno, que enriquezcamos con preguntas, dudas, resolverle también de pronto a sus compañeros de algún tema que de pronto no lo he explicado, pero es importante hablarlo porque, claro, una prueba de hermeticidad es importante que tengan manómetro. Ah, y se me olvidó comentarles. Bueno, sí les comenté algo de que en el manómetro digital usted se evitaría la calibración de varios equipos, porque por ejemplo, para la prueba de hermeticidad, aquí utilizas un manómetro de 0 a 60 y aquí se ve el sticker de calibración. Quiere decir que un manómetro se debe mandar a un laboratorio acreditado, entonces te van a cobrar la calibración del instrumento. Si tienes uno para baja presión, te van a cobrar la calibración de ese otro instrumento. Entonces, para evitar estos dobles costos en pagos y utilizar
elementos, por ejemplo, esto se ven aquí, es que es clase 1,6. El manómetro digital que manejamos nosotros es de clase 0,3% de error, mucho más preciso. Y puede trabajar en el 100% de su rango y con una sola calibración ya puede usted cubrir diferentes manómetros. Entonces tiene esa gran versatilidad. Eso era algo que también les quería comentar, que es importante también tenerlo presente. Bueno, y como último método, aquí todos me quedaron con A porque se parametrizaba aquí como el primero de la lista, pero este es el número, el D, A, B, C, D. Cuarto, ¿listo? Para instalaciones nuevas o en servicio, el agua jabonosa. El agua jabonosa, como le llamaban ahorita el burbujímetro, no, sino el detector de fugas, es un elemento que nos va a permitir, y está en el reglamento, es el último de los métodos, siempre está colocado ahí y dice que es un elemento de apoyo para los otros métodos de verificación de hermeticidad, ¿cierto? Siempre es importante porque, como lo comenté anteriormente, un detector te puede decir dónde es la fuga. Por ejemplo, en un centro de medición, y me vuelvo aquí porque es un ejemplo muy, o sea, me ha pasado en trabajo de campo y esa experiencia es bueno que ustedes también la tengan. Cuando uno va a hacer la prueba de hermeticidad en el centro de medición, acá lo tenemos, ¿cierto? Uno empieza a pasearse con el detector, le empiezan a colocarle la naricita y resulta que cualquiera de estos elementos en el elevador, la válvula, la conexión universal, el regulador, el bastón o los accesorios galvanizados, el medidor, las tapas del medidor, las uniones, todo lo que está en el centro de medición, alguno de esos elementos me puede generar fuga, metano, que cuando usted coloca el detector te puede pitar, puede empezar a pitar. Y ¿qué pasa? Él te pita, pero yo lo puedo acercar, por ejemplo, aquí y digo, bueno, ¿qué será? ¿La unión de la válvula o el elevador? ¿O será el maneral? ¿Cierto? Tiene que a veces uno ser muy juicioso y ha pasado que cambian a veces el producto que no es, porque siempre sospechan, es que es el regulador, es el que se le ha activado la válvula. Y van a, sí, fuga, ya, de una. Cambian el regulador. Cuando a veces es la unión, es un poro, es la válvula, es el maneral o a veces el medidor o a veces la misma tierra, porque todo el material en descomposición genera la evacuación, genera metano, ¿cierto? Nosotros también generamos metano. Entonces el equipo, ¿qué va a hacer? Me va a leer, me va a pitar, pero el agua jabón, en cambio, sí me va a decir dónde es la fuga. Eso ejercicio nos pasó en uno de los trabajos de campo, tanto que nos tocó empezar a romper la instalación, la base, el piso, el suelo, para ver si era una instalación de una fuga, perdón, en la tubería, en el elevador, la tubería de polietileno. ¿Por qué? Porque cuando le aplicábamos aguajabón, el aparato pitaba, pero el aguajabón o sea, no evidenciaba si era un elemento del centro de medición. Y al final, eso es un buen criterio, porque claro, te pita, el detector te pita, listo. Ahora, ¿cuál es el elemento que voy a cambiar? Ah, el aguajabón sí te dice. Cuando tú le aplicas aguajabón y te empiezan a aparecer las burbujitas, él te dice, mira, el error fue aquí en la válvula, en la unión, en la conexión, en la universal, en el medidor, exactamente te dice dónde. Entonces, esa es la gran ventaja de apoyarse siempre en el aguajabón. Y como experiencia es muy bueno acompañarse del aguajabón como elemento de apoyo y como lo especifica también el reglamento para que ustedes puedan hacer las pruebas. Aquí es importante y a veces me ha sucedido también en trabajo de campo para que ustedes también lo tengan presente, que a veces el aguajabón, dependiendo del jabón o la clase de jabón, genera a veces unos vapores u olores o perfumes que hacen que el detector se active. Y por eso también es importante que me evidencie con el agua jabón como lo vemos acá. Si hay burbujas, quiere decir efectivamente que hay un escape de gas, ¿cierto? Pero si me pita, a veces puede ser inclusive por el mismo agua jabón. Entonces uno, ¿dónde? No, yo le aplico agua jabón y con esto confirmo que efectivamente hay una fuga y que me está diciendo dónde es la fuga. Porque si es a veces una conexión, a veces solamente basta con soltarla y volverla a colocar, que sucede mucho en los centros de medición. Porque a veces ustedes dicen, no, es que fuimos a hacer un arreglo y cambiaron un elemento, pero en el momento de mover la tubería, como tienen sellador fuerza media, ese sellador ya está cristalizado y cualquier movimiento hace que se rompa la película
de ese sellador y va a generar una fuga. Entonces, a veces cuando uno está haciendo un arreglo, a veces puede que generar otro. Entonces, tiene que tener mucho cuidado cuando se haga la prueba o el cambio de lo que ya te hayan determinado o hayas identificado que tienes que cambiar, después de haber hecho el ejercicio, a hacer la prueba con el agua jabón o con el detector y determinar que efectivamente es hermética la instalación. ¿Listo? Champusómetro. Sí, tiene muchos nombres, efectivamente. Bueno, ¿cómo se hace una prueba de monóxido de carbono en una red recién instalada? Bueno, este fue un tema que vimos la sesión pasada, entonces yo lo invito a que la pueda ver. Eh, Aquí no es el tema de la capacitación, pero le explico un poco. El técnico cuando va a hacer la RP o la revisión periódica obligatoria debe colocar una olla con un diámetro nominal entre 30 centímetros con agua, hacer la prueba, colocarlo a funcionar ahí, el equipo mínimo 5 minutos, las ventanas deben estar cerradas, ¿cierto? Deben haber unas rejillas de ventilación, entonces para eso son a una distancia en 3 puntos equidistantes de 1 metro de distancia, entonces debe llevar un flexómetro y el detector de monóxido debe ubicarse a esa distancia para determinar si hay o no presencia de monóxido. Relativamente y de manera resumida, así se hace. Y en los diferentes gasodomésticos, si yo tengo entonces un calentador de paso, allá lo van a hacer la prueba a una distancia de 1 metro, colocan el detector, lo ponen en funcionamiento y van a verificar efectivamente que se pueda estar generando o no la combustión, la generación de monóxido. ¿Listo? De manera resumida, te lo respondo aunque no sea un tema de esta capacitación. ¿Listo? Bueno, sigamos avanzando. Aquí ya está la última prueba, que es importante, porque con esta podemos determinar si hay o no una fuga o no. Ahora, el manómetro. Veo que quedaron muy interesados en el tema del manómetro digital. Aquí en el canal, los invito, se pueden suscribir, escaneen este código y allá en el canal hay un video, ustedes le dan ahí manómetro digital y hay 1 o 2 videos que hablan específicamente de los manómetros digitales. Yo se los recomiendo que lo utilicen como herramienta de trabajo. ¿Listo? Y para el tema de capacitación, para hacer las pruebas de hermeticidad y pruebas funcionales, te sirve para los dos, te da una gran ventaja y hace una gran diferencia. Les voy a comentar esta experiencia que tuve trabajando con el manómetros digitales en una de las visitas aquí en Colombia con una de las empresas distribuidoras en Ibagué. Allá opera la empresa Alcanos. Íbamos a hacer un trabajo de campo, llamaron para verificar nuestros reguladores, unos reguladores R10, y cuando estábamos haciendo las pruebas de hermeticidad, íbamos con la firma contratista principal de Alcanos en esa zona, y el señor nos decía, mire, yo tengo un manómetro, pero analógico. Usted ya que trae este equipo, que es mucho más sofisticado, que es obviamente un manómetro digital, hace una gran diferencia y eso muestra el profesionalismo que usted tiene como técnico. Y inmediatamente el técnico nos adquirió un equipo de estos porque obviamente esto hace que se muestre la diferencia de tu trabajo. Si tú llegas a trabajar con un manómetro dañado, rayado, no calibrado, mientras que los manómetros digitales son instrumentos que te hacen la diferencia. Tienen muchísimas ventajas, errores de paralelismo, o sea, la lectura tiene mayor resolución, en rangos más amplios, con una sola calibración. Usted puede extender los tiempos de calibración 1 vez al año porque son elementos confiables. Se puede conectar al computador, usted puede generar informes, puede parametrizar los tiempos de medida, puede tener 10 unidades diferentes de medidas, a veces en pascales, que es el Sistema Internacional de Unidades, kilopascales, eh, pulgadas de mercurio, metros de mercurio, pulgadas columna de agua, milibares, etcétera. Es ahí, bueno, una infinidad. Tiene muchísimas ventajas. Entonces yo se lo recomiendo. Se pueden suscribir al canal, ahí encontrar el video y pues poder participar de muchos otros videos y webinars para las personas que nos estaban consultando. Claro que sí, pueden suscribirse y participar de los webinars que hacemos directamente en nuestro canal de YouTube. Aquí veo otras preguntas. Nos han compartido la asistencia manómetros digitales para otras aplicaciones mayores a 30 bares. No, en el momento digitales mayores a 30 bares no manejamos, señor Jorge Eliezer. Bueno, creo que han quedado resueltas todas las preguntas que han hecho en el chat. No me queda más que darle las gracias. Alguien está por ahí rayando la pantalla. No me queda más que darle las gracias
y por todas estas sesiones que tuvimos a lo largo de este año. Esperemos que el próximo año podamos seguir participando en estas sesiones y que ustedes puedan seguir incrementando el conocimiento técnico en todo lo que tiene que ver con los temas de gas. Una feliz noche para todos y que tengan una feliz Navidad, ¿no? Una feliz Navidad y un próspero año 2025. Ujú. Amén, amén a esas palabras. Esto, bueno, nada, pues antes de finalizar también con este espacio y dar por cerrado las sesiones en vivo de este año, nos queda agradecerte a ti, Mauricio, por el tiempo, por compartirnos siempre tus conocimientos, por siempre tener la disposición en cada una de las sesiones. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por hacer estos espacios posibles. Y también muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en todas las sesiones. Tengo ahí algunas personas presentes que son súper fieles a estos espacios. Entonces, pues nada, muchísimas gracias siempre a todos, a todos. Nos vemos el próximo año, que tenemos muchísimas cosas mejores para estas sesiones. Entonces, feliz noche para todos y que tengan un final de año muy bendecido y próspero. Muchísimas gracias. Feliz año para ti, Camila, y para Andrea. Por favor, les tiende los saludos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Feliz noche. Bueno, feliz noche.